from the Flemish government, we have two important roles, and it's interesting to see how that works. The first role we have is that we support and guidance public commissioners. So these are real projects we're helping them to do. And the other role is that we contribute to visioning and reflection. I'll first say something about that and then later of the other part. Yes. The first thing we do pilot project and research. It's important that some teams about building or about energy or about collective living or about protective landscape. We do these exercises and these pilot projects. We try out different on concrete spots. And the knowledge we get from that, we try to support and we try to give that knowledge to the government. So we learn by doing what could be interesting for all those teams. Yes? This, for instance, a project we did on living neighborhoods. We try to look for little villages that want to transform their public space, how to make it a better space to live. And from doing these experiments, we get a lot of knowledge. We help the local government with experts to do it. And then the knowledge we get, we just give it back to the authorities to say, this may be an idea to do it in the future. Yes. Something other very important is we have this masterclass because we really focus on younger architects. And in the masterclass, we're looking for existing projects and we try to give them their first public project. We organize a competition and I won't get into details. But it's very important for the culture of architecture that we look for the renewing and that we give chances to younger architects. Yes? And there's another important thing, of course, by this research and this pilot project, we have certain themes, but maybe there are other important issues that are living amongst the people that we don't know. And that's why we have this label called Bouwmeester label. It's the government architect label. So you can do a proposal to us to do a research, and then we give you some money to set up the research. And the results of that research, we try to communicate it with the authorities. And it's very interesting because in that way, we get to know which teams are living in the world and among all those younger designers. Yeah. Of course, we also do the publication of some books, certain themes, yeah. And it's very important that we're actively in the press. Of course, as a government architect, you have something to tell. You have a vision about architecture. I wrote it down. It's called Creating Opportunities for Encounter. It's my ambition note, and lots of people, we are interviewed about these problems. And also that's a way of bringing the architectural culture to a broader public. Yes? And then I talked about the first task. The second task is we have the open oproep. In English it would say the open call. Yeah. It exists now for 25 years. And meanwhile, we have realized over 350 projects all over Flanders, all over the region. And the idea is that when some local government wants to build, for instance, a library or something, they can come to us and we do a call for
for architects, twice a year we do the call, we assemble all the projects, and every architecture in all Europe can apply for the competition. And then we make a selection, and we select 4 architects to make a project, and the one who wins, he gets to realize the project. And in that way, we're trying to get a higher level of architectural quality throughout the whole country. And which is very important, we always say, what we do is more than organizing the competition. We also help the commissioner to raise his ambitions. My team, they have several talks with the commissioner to define the project. And it's very important that they raise the level of the question, because from the beginning of the government architecture, the idea was that there are a lot of good architects in Flanders. I reckon there are a lot of good architects in Bogota as well. But what's important to reach quality is that you need a good commissioner. And if a commissioner asks the wrong question, yeah, you never get a good building or a good result. So, and this is where we put very much attention to. Yes? I'll say something about what's the importance of the open call. We're looking for ambitious clients. We need clients that want to raise their ambition, of course. We help them formulate the ambition, like I said before, to raise the height of quality. And we choose the designer based on vision and not on the design. That's very important. We try to make the competition not too large, that they don't have to make a project totally detailed, but they give a sort of a vision. And that makes them able to choose the right architect, and that also give room to evolve the project. Because when you choose an architect, then you start with the commissioner the whole idea of making the building. These are some examples of the open call we did. This years ago in Antwerp is a covering of an urban space, yes. This is the transformation of an old monastery into a library in Mechelen, which is a city, yes. This is maybe interesting for you. It's the transformation. It was a very big road, and we changed it into a park by making the road less interesting for traveling traffic, and we made the road this way that people can use it and can use the park, and in that way the people who live there are more living outside on the street than before, when it was just a transformation area. Yes, this is also an example of a child collects building, where you can bring your child before it goes to school. Yes. And this is the transformation of an old office building into an art campus. Yes. And the last thing I would like to say is what we also do. We have an award, but it's not an award for architects. It's an award for a commissioner. So we want to give this award to somebody who really asks a very interesting question, who has high ambitions with his building, and who has done a very good process to build a building. Because what I said before, the importance is that all parties, when you want to reach architectural qualities, everybody has to be joined to strive to make better buildings. I think I leave it to that. Thank you. Thank you, Eric. I think it
it was a great overview. I'm changing to Spanish. Fue una excelente panorama de qué hace la arquitectura en la ciudad y un poco cuál es el rol del arquitecto, de la calidad, ¿no? Que tal vez es como la charla que, pues, sobre el contenido sobre lo que nos queremos centrar hoy, ¿cierto? La primera pregunta es un poco ¿cuál es el poder legal y la influencia del arquitecto de la ciudad? ¿Cómo se relaciona el sector público y privado? Tal vez un poco más, nos hablaste un poco más del público que del privado, y cómo se motiva o cómo has visto qué tan efectivas han sido las estrategias que has utilizado o que se ha utilizado en el rol para motivar a los diferentes actores a participar en esta visión. I think what's very important in the role of a city architect or regional architect, that he's in between administration and the commissioners. It's very interesting to see when you have this role in between, you can help the administration for some of the project managers to help them realize a better project, but also you can help these investors sometimes to pass better by the administration. And it's important that the role of a city architect is independent from those two systems. And when it is, then he can be like intermediary to the both parties. And I think that's a very interesting role. When the city architecture, in some cities it is like that, when the city architect is an element of the administration, it doesn't work that well. And of course, when he's an element of the investors, it won't work as well. So I think it's important to have this separate rule. Okay, so there's no legal power that it has. It's just more like a. It's different in many by each city. For instance, in the city architect of Brussels, everybody is obliged by law, when you build more than 5,000 square meters, you need to ask the opinion of the city architect. So in that way, it's to the city itself how much legislation they want to organize to determine the role of the city architect. It differs everywhere. And how has been the relationship with the private interests? What is interesting, that when they did a survey about the role of the city architect in Amberes years ago, the investors, they wanted to keep the role because they thought it was very interesting that they had somebody to talk with outside of the administration just about the quality of the project and the total project. So everybody was very surprised that they really we thought they would all be against the city architect, but it wasn't the case. They liked the fact that they had, that it was able to communicate. And not only when you communicate with the administration, it's always about legal issues. And now they could communicate really about the quality of the project. Okay. Now, para Lorenzo y Daniel, pues de acuerdo con su experiencia como asesores del sector público, ¿cómo evalúan la calidad de la producción arquitectónica en Bogotá? ¿Cuál creen que es el mayor reto para conseguir la mejor calidad en los proyectos públicos y también en los privados? Bueno, yo creo que lo que vimos ahora, el ejemplo creo que es fundamental. Los concursos de arquitectura en Colombia, no solamente en Bogotá, garantizan en principio seleccionar
pues en este caso los mejores proyectos. Aquí se seleccionan más proyectos que visiones. No sé, la experiencia que tuve que tener yo, la fortuna de trabajar para esta ciudad, el intento de buscar calidad fue dar más herramientas, sobre todo técnicas, para el desarrollo del espacio público. Digamos, aquí estamos viendo un ejemplo que está más orientado hacia la arquitectura pública o la arquitectura inclusive con los privados, edificios. Nosotros estábamos más limitados y de hecho siempre nos hacía falta, porque yo creo que la ciudad es espacio público más edificios y cómo actúan los edificios sobre la ciudad. Yo por muchos años me dediqué a trabajar sobre máximo 43 centímetros de altura que tiene una banca, pero pues la calidad empezó a mejorar en la medida en que propusimos una serie de manuales de espacio público que trabajaban sobre la parte técnica y las especificaciones de construcción, y se podía además industrializar. Uno tiene una ciudad que en ese momento tenía 6 millones de habitantes, quizás. Se podía industrializar a partir de especificaciones técnicas, y se volvió una herramienta para que los arquitectos la utilizaran imaginativamente en su proyecto. Pues que tuvimos dificultades porque a veces se vuelve simplemente una limitante, y la idea era más bien estar alimentándose constantemente con buen diseño para que la calidad subiera. Yo creo que es... En mi caso, yo creo que la respuesta está todavía en construcción y es menos tangible que lo que vimos de Eric o lo que mencionaba Lorenzo, porque yo tengo la fortuna en este momento de participar como asesor en la empresa de renovación urbana. Entonces estamos enfrentándonos a un reto muy interesante, que es que esta nueva figura que establece el POT del 2021, que son las actuaciones estratégicas, ellas requieren una definición para establecer una norma única y específica para ciertos pedazos de la ciudad, y la idea es que cada uno de esos pedazos tenga como una relación con su historia, que tenga su propia identidad y que tenga una manera de presentarse al resto de la ciudad como una oferta diferenciada. Eso que en términos, digamos, legales son una serie de decretos que hacen, o artículos que hacen parte del decreto del POT. Para nosotros en Renovo, y para mi rol en Renovo, lo que nosotros tenemos es que definir esa norma específica en aras de que logremos que quienes desarrollen proyectos en estos lugares ojalá hagan la mejor arquitectura posible y los mejores entornos posibles, y para eso tenemos unas herramientas que es como una serie de incentivos con los cuales podemos tratar de promover esas decisiones o esa forma de actuar. Entonces, un proyecto, Eric, probablemente se demoraría unos 4 años en hacerse. Los espacios públicos bellos que nos dejó Lorenzo, supongo que eran como una temporalidad similar. Yo creo que estas actuaciones estratégicas por ahí en 20 años veremos si sí logramos o no que por medio de un diseño inteligente y ojalá aspiracional de la norma, logremos que la ciudad sí se desarrolle como queremos, porque en el fondo lo que yo me he dado cuenta trabajando en Renovo es que muchos de los desarrolladores no están en contra de hacer esa ciudad buena que soñamos y que nos imaginamos. El tema es que en ciertas ocasiones pues tienen una obligación fiscal con tratar de generar el mayor rendimiento posible a sus socios y a sus accionistas. Y yo creo que el reto que nosotros tenemos es entrar en algo que no nos gusta como diseñadores, que es ver cómo creamos las condiciones legales y económicas para que sea favorable llevar a cabo esa ciudad que queremos y no pelear contra ellas. Digamos, en la presentación que nos hizo el subdirector del IDU, me pareció muy interesante que nos ponía el reto el tema de que los jardines se vuelven apartamentos. La solución no puede ser no hacer jardines en la ciudad. Yo creo que la solución está más en áreas de lo que nos contaba Eric,
que debería haber una entidad en el distrito que estos tipos de problemas se los apropia, los investiga, trata de resolverlos desde la disciplina y desde el diseño y desde pues, la calma de y la inteligencia que viene a compensar las cosas con calma y no con el afán que tienen en el IDU de pues, tener que entregar como sea porque estamos desesperados como ciudadanos. Entonces yo creo que esa posibilidad que he tenido yo de sentarme a pensar con calma el futuro de la ciudad de una manera aspiracional podría existir en todas las escalas de ciudad, y creo que eso es lo bonito de escuchar la experiencia de él, que como que nos abre los ojos a otras formas de hacer y otras formas de tratar de llegar a esa calidad. Gracias. Hablando entonces de las cuestiones económicas, Eric, ¿te has encontrado en algún momento en la situación en que la calidad de un proyecto está amenazada por los recursos económicos disponibles para realizar este proyecto? ¿Cómo has manejado, si se han dado estas situaciones? Y un poco, ¿cuáles has encontrado que son los límites del rol del arquitecto de la ciudad? I think what I said is very important that we are that we have a role from the beginning of the project, because often a certain commissioner, he wants to realize something, but he has not enough budget for his program. So, and it's our role as a city or as a state architect to help them define that properly, and maybe to reduce the program or to raise the amount of money they can spend, because it's very important that that's in sort of an economic balance. What you often see is that sometimes commissioner, because they're not architects and they're not builders, they dream they have some money left and they're going to build something with that money, but they never thought about how much will it actually cost. And I think that's the first thing and the first role you can do when you guide them to a better project. And on the other hand, we see that many younger offices in Flanders, and I think all over the world, they are very interested in trying to find solutions to make buildings more profitable, to make buildings cheaper, because they are very aware that it's very important to, when you're spending public money, you have to be twice as careful as when you spend private money. And I think this awareness is important, and we can guide clients firstly by having a good balance between their program and the money they got for it, and secondly by leading them towards the good architects that are really also interested in this profitable design. ¿Y existen estrategias específicas para intervenir en proyectos promovidos por el sector privado donde no haya un marco obligatorio de participación del arquitecto de la ciudad? No, we don't. But what you see in Brussels, what's interesting, that the rule there is that when you build more than 5,000 square meters, you need to have an advice of the city architect. The city architect then can say, I want you to do a competition. I don't want you just to build the usual building. I want you to do a competition, and we will help you organize it, and we will help you select architects. Maybe the architect you usually work with, he can participate as well, but we will point out 3 or 4 more other architects, and then we do a competition. And then sometimes the investor, he realizes there's some other possibilities, and there's another kind of architecture than what he knows. And that's a way of slowly changing the minds of the people. A Lorenzo y a Daniel, ¿cómo creen que podrían balancear estas tensiones entre la calidad arquitectónica y la eficiencia económica en un contexto como el nuestro, de pocos recursos?
yo explicaba que hicimos estos manuales. Los manuales buscaban además, pues en Colombia y en Bogotá, cada persona, por ejemplo, hace si es que lo hace al frente de su predio, o si no, pues se vuelve un parqueadero, que eso en Bogotá se empezó a transformar y creo que ha cambiado, pero la idea era poder industrializar también los materiales, que la industria participara, cosa que era muy difícil en ese momento. Estoy hablando de un pasado, seguramente se podrá mirar más ahorita en el futuro, pero era al industrializar, pues los costos de ejecución bajan. Yo estaba muy impresionado con lo que mostró el subdirector del IDU, esas obras gigantescas, pues, de infraestructura. Sin embargo, creo que ese afán también de hace perder unas reflexiones que habíamos hecho, por ejemplo, él habla de la loseta salpicadora. La loseta salpicadora es culpa nuestra en el taller de espacio público, y pues lo que pasó es que básicamente estábamos haciendo unos pisos que tenían varias piezas. Si ustedes ven, aquí hay un andén que hizo el arquitecto Martín Camargo, alrededor está hecho con adoquín de concreto, puesto sobre un suelo de arena que deja algo de percolación del agua al suelo, deja que respire. Entonces esa reflexión se hizo y se hicieron los materiales. No solamente es la reflexión de que es más barato hoy, sino que es más barato para la ciudad en un futuro. Y hoy pues vimos que él dijo, no, la baldosa salpicadora, un piso que tenía múltiples opciones, múltiples piezas. La industria solo produce una baldosa 40x40, y el piso después de 25 años, si lo han mantenido una, dos o máximo 3 veces, si lo han barrido 20 veces, pues en esta ciudad no se hace mantenimiento, y por eso la baldosa se convierte en una baldosa salpicadora. Pero vimos un piso hoy que es un concreto estampado, que por ejemplo en mi rol como director del taller de espacio público, yo intenté que no se hiciera, no básicamente porque puede quedar muy bien, sino porque el piso deja de respirar en la ciudad. Entonces seguramente el costo inmediato es mucho menor. Los suelos en Bogotá, por ejemplo, se mueven mucho y se rompen, y cuando uno tiene adoquín, pues simplemente se levanta el adoquín y se reinstala, si hay mantenimiento. Además, si no hay mantenimiento, pues eso no pasa. Pero un suelo de concreto fundido no deja de respirar el suelo, y además se rompe y hay que meter un taladro y romperlo y sacarlo. Ese es un costo en el tiempo alto. Entonces me parece que también hay que tener en cuenta el costo no inmediato, sino más en el tiempo. Súper interesante. Yo creo que con respecto a esa pregunta, Manuela, mi reflexión como entre la tensión de la calidad y la escasez de recursos, que repito, no sé de acá a 20 años cómo se vea, pero hemos tenido unas experiencias muy interesantes en este proceso de definir la norma de las actuaciones estratégicas, porque parte de lo que estamos haciendo es invitando a desarrolladores y dueños de tierra en estas actuaciones que se acerquen a la oficina, y nos sentamos con ellos a modelar opciones de cómo desarrollar su predio. No tenemos ningún problema de hacer esa asesoría. Y en ese proceso de modelación conjunta, traen a su equipo, que son muy buenos modeladores normalmente también, nos sentamos con ellos, y en ese proceso de asesoría lo que hacemos sobre todo es poner en prueba estos incentivos, y hemos visto cómo desarrolladores han desistido de planes parciales porque ven que les hace más sentido el modelo de ciudad que estamos proponiendo dentro de actuaciones específicas, y eso pues para nosotros es muy grato, porque mucho de lo que nosotros estamos proponiendo parte de trabajar muy bien los primeros pisos, hacerlos muy abiertos, muy activos, parte de dar beneficios para temas de construcción sostenible. Entonces ven que les sale más barato las cargas urbanas si hacen un tema de construcción sostenible desde el inicio. Y un tema que estamos trabajando, que yo creo que para Bogotá es bastante innovador y que ha hecho que también
se reequilibren esos balances entre el costo y el beneficio y la calidad, y es que estamos tratando de darle valor a la ciudad construida, darle valor al patrimonio que tenemos y darle valor a la huella de carbono embedida dentro de la ciudad que ya tenemos hoy en día, proponiendo una manera diferente de trabajar el patrimonio que no sea solo pues, la que conocemos, digamos, de preservación muy pulcra o muy como disciplinar, sino que estamos también tratando de darle valor al patrimonio anónimo, a ese patrimonio ambiental de la ciudad construida, y quienes hacen reuso, se les permite no solo hacer reuso, sino también hacer expansiones verticales sobre el reuso, y ese reuso se vuelve un reto técnico en la construcción del proyecto, pero al final, cuando uno analiza los números, los beneficios que estamos amarrando al reuso hacen que la expansión vertical sea más beneficiosa en términos financieros, por lo cual estamos logrando un modelo de ciudad que reusa, implementa estrategias sostenibles, hace bordes activos de primer piso y también permite densificación, que eso es algo bastante nuevo en Bogotá. Estamos todavía tratando de resolver problemas como de usos mixtos y súper mixtos, como tratar de ver si uno de pronto algún día podría tener un jardín infantil en primer piso y encima viviendas privadas, y ese como interacción entre público y privado en lo vertical todavía no hemos logrado resolverla, pero eso podría permitir que la calidad de la ciudad mejore como incluso a escala barrial, que no toque esperar 20 años a que la Secretaría de Educación consiga el lote para hacer el megacolegio. De pronto se pueden hacer a menor escala y de una manera más local y más barrial. Es un modelo de ciudad diferente que estamos tratando de proponer, como digo, ya veremos más adelante, pero por medio de sentarnos con los desarrolladores a modelar la norma, estamos viendo que hay una luz para destrabar esa pregunta de calidad versus costos. Pues yo veo que entonces estamos hablando de crear proyectos como en colaboración entre los diferentes actores, ¿cierto? Creo que de los comentarios de los tres, pero también tal vez con especificaciones técnicas más claras y pues que le apunten, ¿cierto?, a la calidad. Entonces eso pues nos lleva a hablar tal vez del legado, un poco el impacto del arquitecto de la ciudad, y en la alianza de Davos, en la que, digamos, la que dio origen a esta figura del arquitecto de la ciudad, se habla de que, voy a citarlos, dice: "We believe that places must become not just sustainable but transformational". Y con eso quería preguntarte, Eric, ¿cuál crees que ha sido como uno de los mayores logros de este rol en los últimos años? Y un poco cuál crees que ha sido como el legado más relevante que ha tenido el rol en los últimos años. You mean the role the architect has been in the past or should have towards the future? In the past. I think the idea when you talk about the Davos Alliance, the idea is that when you build a building or when you arrange an open space, it not only can be of a certain quality, it also has a cultural value. And you can really build society on making the right outside spaces and the right buildings, and a good way of having an interaction between the building and the city. And in the Davos Alliance and also in the European Commission, they have the new Bauhaus administration that they're thinking a lot about the role architecture can have as a cultural player. And I think that's a very important thing. And when we start to think everybody who is occupied or everybody who is participating in a certain project thinks the same way and realize itself that it can have an extra cultural value, that will also make all the environment better. Because now with the climate changes we see that how we treat our environment is very important,
and more people begin to realize that we have to act upon that, and that building a building is more than make a beautiful building or make it strong and last for a long time, but it's also a cultural deed, and I think that's a new vision that is very important. Y has visto que sí ha mejorado, o sí ha, have you seen, sorry, has visto que sí ha cambiado un poco la cultura en cuanto a esta visión del arquitecto o de la construcción de la ciudad como un acto cultural gracias al rol del arquitecto de la ciudad? You can definitely say that in the case of Flanders, I think 20 years ago, as a young architect or a good designer, it was impossible to build a public building because you had to be friends with the mayor or play in his golf team or I don't know what. But today, with all those competition, there's been a new attitude, and for 20 years now, we see that the quality of the public building has increased, and that makes that many creative and young architects take their chance and they start up an office. And you see now that in whole Europe, everybody's looking at Flanders as being the region which is an important region at the moment to where new architecture is made and built. So it's a long process, but it really took us now on the top of the European quality status. And I think it's by making this competition and every project pointing out the importance of a qualitative building. Bueno, a Lorenzo y a Daniel, ¿cómo creen ustedes que se relaciona esto? Pues ¿cuál podría ser el legado de un arquitecto de la ciudad en Bogotá? Y un poco relacionado con la historia de los concursos, ¿cómo creen que realmente esto ha impactado la calidad de la producción arquitectónica en Bogotá? No, quizás yo hablaría como de un sueño y pues admira uno que haya un arquitecto de la ciudad. Pues a mí me tocó trabajar en el rol del arquitecto del espacio público y un poco lo que decía antes, si uno lograra hacer confluir el espacio público con los edificios, todo para mí es arquitectura. A veces dicen, el espacio público es, bueno, ya vimos el edificio, ahora hagamos espacio público y la arquitectura ya está hecha y el espacio público. Entonces lograr confluir todo, que pues veo que lo que está haciendo Daniel en Renault pasa un poco por ahí. Aquí pues el ejemplo de Bogotá de tener una oficina de espacio público se replicó en alguna medida en Medellín, en la oficina de renovación urbana, en Bucaramanga hay una oficina de espacio público importante, también se ha replicado, pero digamos que me parece muy interesante lo que dice Eric de un arquitecto independiente al que se le consulta, porque aquí siempre ha estado ligado claramente como al interés político. Si hay un alcalde que realmente le interesa el espacio público, que fue la suerte que yo tuve, pues se desarrolla, y si no hay ningún interés, o sea, antes que mí hubo varios directores del taller de espacio público y el taller de espacio público entraba a manos de un funcionario que lo nombraban y era un poco un chicharrón y no importaba mucho, y de hecho el taller de espacio público en Bogotá duró unos 20 años y tuvo momentos muy buenos de acuerdo a la intención de un alcalde y otros momentos en donde simplemente había alguien que lo asumía con dificultad y de hecho desapareció, se volvió poco a poco una oficina más en planeación y fue desapareciendo cuando antes tenía contacto directo con el alcalde y con el director de planeación en ese momento. Se desapareció. Entonces el poder de un arquitecto que asume o asumía en ese momento la dirección dependía mucho más de su relación con alguien que realmente tiene el poder como un alcalde, un
director de entidad, que creo que es circunstancial. Entonces me parece que el esquema que nos ha mostrado Eric hoy pues aseguraría mucho más una continuidad. Cuando yo hablo del mantenimiento del espacio público en Bogotá y de lo que pasa, y hablo de esa loseta salpicadora, estoy hablando pues que hay seguramente un alcalde que ya no es sensible al espacio público o no le interesa tanto, y solamente a través de las obligaciones y de las normas puede haber algo de continuidad. Pero sí sería más interesante tener una oficina independiente que velara siempre por la calidad de los proyectos de arquitectura, no solamente de espacio público, sobre la ciudad. Sí, yo estoy de acuerdo en que yo sí veo dentro de la forma como funciona la ciudad y la estructura y, pues, burocrática en la que existimos, y interacción entre público y privado y la producción de obras públicas, que sí hay como un vacío ahí que posiblemente tenga mucho que ver con lo que hace en su región, en Flandes, y que sí desde la poca experiencia que tengo trabajando con el distrito me he dado cuenta que si existe una manera de mediar entre los intereses públicos y privados por medio de alguien que aboga por buenos proyectos, hay puntos en común. Sí, esa figura sí tiene la capacidad de dejar un legado que sea esa construcción de calidad que beneficie como de una manera más macro y más, como decía ahorita Eric, como culturalmente, y no solo financiera o arquitectónicamente, como ese beneficio cultural de la arquitectura. Yo veo que ese vacío lo tenemos y lo estamos sufriendo, y creo que si como legado se puede establecer esa importancia y ese querer porque el entorno construido tenga como ese componente de una cultura compartida, sería muy poderoso, y pues de hecho para esto creamos como este foro, para tratar de poner esto sobre la mesa y entender si como ciudad vemos que ese vacío existe o de pronto esto es muy disciplinar y miope, y en realidad lo que toca es seguir haciendo más y más y más y más. No tengo la razón, claramente no tengo la verdad, pero yo sí veo que hay muchas cosas que podríamos hacer mejor, y de pronto las entidades como están estructuradas en este momento no tienen el tiempo ni la prioridad del hacer mejor, sino del hacer. A mí me parece como muy angustiante lo que vimos hoy del subdirector del IDU, no solo todo lo que están haciendo, sino todo lo que no se ha hecho por muchísimos años. Entiendo perfectamente que su prioridad no sea hacer mejor, pero eso no significa que eso no debería ser prioritario para la ciudad, y sí creo que ese rol nos beneficiaría a todos. Bueno, muy bien. Solo para cerrar, Eric, quería preguntarte un poco cómo se organiza, se nombra y se financia esta figura, y qué elecciones crees que podrían, pues sé que has visitado la ciudad por algunos días, qué elecciones crees que podrían ser útiles para Bogotá si decidiera tener un cargo como el arquitecto de la ciudad. Oh. It's difficult to give a total analysis after a few days, but there's certainly a problem with living space. I think there's a big problem with affordable housing. I also see that the city is very spread out. So, and it will be continue to grow. So I think we really should think about densifying the city. And on the other hand, I think there's very much infrastructure that's being built, but for my opinion, it is too much orientated to private cars. And I think if you want a city of the future, you must invest in greenery and in pedestrian ways, in biking ways, and in public transport. I think that's the only way to make the city of the future. Ok, entonces bueno, les agradezco su asistencia y creo que con esto cerramos, a menos de que ustedes quieran decir alguna
comentario adicional. Pues yo ayudé en la organización de este evento y se nos ha movido un poquito la agenda por temas que no teníamos planeado inicialmente, y la idea después de este conversatorio era hacer un poquito un taller con personas interesadas para que nos ayudaran a entender si sí creen que este rol hace sentido para la ciudad o no, qué beneficios creen que puede traer, qué banderas ven a futuro. No tenemos el tiempo para el taller, pero sí tenemos unos minutos ahora, no sé si les parezca bien abrirlo al público, que nos puedan de pronto contar qué les parece, si conocían este rol, les parece interesante para la ciudad o no, si se lo habían imaginado, que empezaron a soñar ahorita que escuchaban las conversaciones. Mientras tanto, pues Lorenzo puede ir hablando mientras perdemos la timidez. Quería arrancar un poco con lo que usted está preguntando. O sea, creo que estamos en una ciudad que tiene 8 millones algo de habitantes, muy densa, la estamos densificando además con proyectos de 25 pisos, cerrados por una sola puerta, por donde está todo el mundo, generando entonces islas difíciles. Lo que vimos hoy del IDU, pues yo quedo totalmente admirado con Mauricio Reina y lo que presentó y lo que están ejecutando, y también preocupado, ¿sí? Y creo que en ese sentido el rol del arquitecto de la ciudad sería muy importante, porque pues lo que vimos es que es totalmente avasallador. O sea, hay que destrabar cuántas obras, hay que seguir adelante, hay que hacer cuántos años de atraso tenemos, cómo terminamos las obras que están. Entonces es muy impresionante, pero no le da tiempo a él ni siquiera a pensar sobre lo que ya se había reflexionado, y necesita de pronto que haya alguien que le toque el hombro y le diga: oiga, es que esto ya lo pensamos y eso no es así, la calidad de esto puede ser mejor. O sea, cuando uno mira todas esas obras de infraestructura, yo siento que damos pasos atrás. Los peatones y las bicicletas, por ejemplo, en ese puente de la 127 yo no los veo por ningún lado, y sería fácil involucrarlos en los temas de ingeniería y de infraestructura, ¿sí? Seguramente la calidad de la obra pues tendrá cierta calidad como infraestructura, pero podrá faltar una calidad más de identidad de la ciudad, podrá faltar un poco más una calidad de incluir a todo el mundo en cada obra que se haga. Uno de los trabajos que hicimos nosotros fue tratar de hacer todos esos manuales, pero identificar proyectos que además se metían en el plan de ordenamiento territorial, o sea, que formaran parte de sistemas más grandes. Y yo creo que el rol del arquitecto de la ciudad pues puede ser un poco ese, es mirar que los proyectos no estén aislados, es mirar que los proyectos sean incluyentes, es mirar que se hagan con la calidad determinada, un poco que los costos en el futuro no sean tan altos, porque cuando un proyecto es incluyente, cuando un proyecto realmente lo usa la gente exitosamente, está activa la ciudad, el costo no se puede medir en cuánto vale hacerlo, se mide en cuánta digamos, actividad genera para una ciudad, cuánta tal vez felicidad, no sé. Agregaría eso, pero como una primera reflexión para la pregunta que hace Daniel Feldman, si creen que es relevante. Yo creo que sí es relevante. Y vamos a tomar nota, entonces yo vi varias manos que se alzan. Bueno, buenas tardes ya. Mi nombre es Ana María Venegas, yo soy arquitecta y urbanista de la Universidad Nacional de Colombia. Soy directora de Urbana, es básicamente un taller de consultoría que inició en la Universidad Nacional de Colombia, y quería un poco casi que pues de pronto no responder, pero sí también abrir un poco de pronto como el debate justamente en este taller que propone Daniel. Y sí, pues personalmente siento que es algo casi que un poco hasta utópico hablar del tema de pronto del arquitecto de ciudad, porque pues trayendo un poco a colación el tema de la burocracia que se tocaba, siento que es importante también de pronto incluir también a la ciudadanía en todo esto. Siento que muchas veces los proyectos justamente fracasan por de pronto no darle solución a problemáticas que los mismos actores, de pronto viales, peatones, están justamente, pues básicamente utilizando el espacio público de Bogotá. Entonces, siento que muchas veces por parte de pronto del Estado lo que se hace es
de pronto una socialización más que de pronto una consultoría ciudadana para de pronto dar respuesta justamente a las problemáticas ciudadanas. Entonces siento que ese podría ser un papel fundamental para el arquitecto de ciudad, no solamente de pronto en temas de diseño, sino de pronto también más en temas de socialización con la comunidad. Siento que la misma comunidad debería tener también un rol en la ciudad, y podría este papel estar justamente articulando pues esta posición. Buenas, Lorenzo, Daniel, Eric, Manuela. Definitivamente el arquitecto de la ciudad es un rol muy importante en cuanto a la visión. Si no tenemos una visión, no, es como tener un rompecabezas de 5.000 piezas sin saber qué es lo que vamos a armar. Entonces necesitamos una visión definitivamente hacia dónde ir. Y es claro que las obras que nos mostró ahora el IDU son para los autos, no son para nosotros, para las personas. El espacio urbano que tenemos utilizando en los carros lo podríamos utilizar para las personas, y hay soluciones soterradas pues para meter los trenes de carga, de pasajeros, meter los vehículos para que anden a altas velocidades y podamos transitar a 80 kilómetros por hora, llegar en 15 minutos del centro a la cuadra 200, digamos que son 20 kilómetros. Esa visión no creo que la tengamos sin un arquitecto de ciudad. Es bienvenida la figura, no tanto para los proyectos. Estábamos hablando de la visión, lo que planteaba Eric, que más que los proyectos, y aplaudo también, Lorenzo es conocido concursero, y aplaudo, y esa es la forma, Eric lo mencionó más de 20 veces, concursos, 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 concursos. Esa es la forma para la calidad, pero sí necesitamos esa visión, una visión que el espacio público no es de 2 dimensiones, no es lo que quedó de la construcción de los edificios. No, hay que darle calidad y utilizarlo también en 3 dimensiones, no solamente en 2 dimensiones, no solamente ancho y largo, sino se puede trabajar debajo de esa carpeta, digamos, que debería priorizar al humano, a la mascota, a la micromovilidad. Sí, bueno, era eso. Hola, buenos días a todos, tardes, sí. Mi nombre es Daniela Vaquero, soy arquitecta, trabajo en el Ministerio de Vivienda para la Dirección como de Espacio Público y en Secretaría de Planeación en la Subdirección de Renovación y Desarrollo. Y lo que me hace pensar un poco este rol como de el arquitecto de ciudad es que, por ejemplo, se pierde en el modelo en el que tenemos la contratación actualmente, no solo en Bogotá, sino a nivel de obras civiles en Colombia. Digamos, los procesos de participación que mencionaba Ana María, o digamos, de la calidad que mencionabas tú, siento que tienden a perderse un poco con esta tercerización de la contratación, y se amplía porque tengo que tener prórrogas en el SECOP, porque tengo que tener una persona para el contrato de interventoría, otra persona para la ejecución. Y yo creo que un poco el rol del arquitecto de ciudad es también cuestionar el modelo en el que estamos ahora, y ese modelo de tercerización, qué tan beneficioso es verdaderamente para la ciudad. ¿Qué pasa cuando la ciudad puede ejecutar directamente recursos y no tercerizar un montón de cosas? ¿Qué pasa con esa balance entre lo económico y la calidad de la obra? Pues seguramente cuando tú le das adjudicación de contratos a comunidades de base, organizaciones de base que tienen algún apalancamiento de infraestructura o de construcción en obra civil, podemos tener mejores resultados que se ahorran en procesos de tercerización si hay un acompañamiento del Estado, o como lo mencionaba, como se mencionó sobre asistencia técnica, o estar pendiente de cómo van esos procesos. Entonces yo creo que un poco el rol del arquitecto también es cuestionar el modelo y qué pasa con este modelo donde la ciudad no se hace cargo de las obras, sino que todas las terceriza. Obviamente pues es por
¿cómo se llama? Como el patrimonio público, por preservarlo, porque pues yo no me hago cargo de toda la plata en un punto, sino que yo pago hora ejecutada y así me aseguro cosas, pero pues ¿qué involucra esto en retrasos y no tener control definitivo de materiales, hora, etcétera? Es más como poner eso en discusión de cuál es el modelo que debemos seguir y si tercerizar todo es lo adecuado. Buenas tardes. Primero agradecerles por el espacio, por la discusión. Mi nombre es Daniel Molina, yo soy arquitecto egresado de la Universidad Nacional. En este momento me desempeño como arquitecto independiente y digamos que siempre he estado como en la ciudad, soy biciusuario. Digamos que la experiencia como biciusuario en Bogotá es un poco tortuosa porque no hay justamente espacios espacios digamos como óptimos y dignos para el ejercicio del ciclismo. De hecho siento que una de las razones por las que hay tantos ciclistas y que escogemos la cicla en una ciudad tan grande donde las distancias son tan grandes es por el mal sistema de transporte público, ¿no? Sin embargo, bueno, eso era como una reflexión, pero quisiera hacer una pregunta, digamos, un poco más concreta, viendo un proyecto que tenía Daniel Feldman de Cita, que creo que todavía sigue, no sé, pero estaba como enfocado más como en esta renovación de zonas como industriales, grandes fábricas, que se han visto como subutilizadas, que un poco en el olvido, y que son como áreas de gran potencial para la ciudad, ¿no? Digamos, se me vienen ahorita dos proyectos como la renovación que se hizo del antiguo Matadero, que ahora es una biblioteca de la Universidad Distrital. También una renovación que hizo la Universidad de los Andes de una capilla que ahora es una biblioteca. Y pues poner esos dos ejemplos como para ver las múltiples opciones que como arquitectos y como ciudad tenemos en espacios que están muy bien ubicados, como la zona industrial, de edificios de grandes áreas que tienen mucho potencial y que no se están usando, que son áreas muertas en las noches, en las mañanas, que se vuelven peligrosas, y digamos que la vivienda, la oferta de vivienda se va como a las periferias, en zonas que son muy lejos de llegar, que se inundan, que, como decía Lorenzo, solo tienen una entrada en una cuadra gigante. Entonces es como siento un poco que la solución está más como en la renovación, en la reutilización, que mirar hacia las zonas que son muy difíciles de llegar, donde no hay tanta oferta cultural y que sí está como en el centro de la zona industrial. Y sería eso. Te agradecen estar acá y acompañarnos hoy. Como les dije, hemos tomado nota de todo lo que nos han dicho, todas las ideas que nos ofrecieron. En Bogotá nunca se había abierto a la idea, o pues creo que no se había pensado mucho la idea de que Bogotá llegase a tener este rol. No está claro si lo necesitamos o no, si es adecuado o no, pero yo creo que esta es la primera de varias conversaciones en torno a este rol que tendremos, ojalá lo más abierto posible en la ciudad. Quisiéramos ponerlo sobre la prensa, abrir el debate y entender si sí puede ser una manera diferente de tratar de abordar muchos de los problemas que no hemos podido resolver en muchos años y que de pronto nos dé una forma de acción que antes no existía o no contamos con ella. Entonces, Eric, muchas gracias por acompañarnos hoy y ayudarnos a entender esto. Manu, muchas gracias por aceptar ser la moderadora de este tema tan nuevo y como difícil de agarrar. Y pues Lorenzo, muchas gracias por todo el trabajo que ha hecho para la ciudad y por no perder la esperanza de seguir trabajando por ella. A todos acá muchas gracias y Camacol, Corferias también, muchísimas gracias por aliarse con nosotros en esta conversación. Listo, muchas gracias a todos por acompañarnos.